Hola, bienvenidos al día 233 de nuestro reto 366-2024. El devocional de hoy se llama ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Will Wisbey era un joven y exitoso agente de la propiedad. Era militante escéptico acerca del cristianismo. Un domingo un amigo lo invitó a HTV y durante el servicio alguien tuvo una palabra de conocimiento diciendo lo siguiente: aquí hay un hombre que está esperando que le entreguen un vehículo deportivo descapotable en los próximos 2 días. Ha trabajado toda su vida muy duro para lograr el éxito y el trabajo ha sido su vida. Tiene el automóvil, la casa y el nivel de vida, pero no es feliz. Y Dios quiere que él sepa que hay algo más importante a lo que él puede dedicarse. Después Will escribiría: no lo podía creer. Mi nuevo automóvil era el mejor que había comprado jamás en toda mi vida. Literalmente debía llegar en 2 días y no se lo había contado a nadie. Ganaba 100,000 libras al año y mi trabajo era mi vida. Aquella noche oré de verdad por primera vez en mi vida. Will se encontró con Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora dice que sabe que Jesús existe, me ama y está conmigo. Muchos de nosotros vivimos en un mundo ruidoso y lleno de ocupaciones. En medio de todo el ruido, las conversaciones y las distracciones, ¿cómo hacer para escuchar la voz del Espíritu Santo? Proverbios 20 del 15 al 24. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera. A ver, dice así: Oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosas son las palabras sabias. Toma la prenda del que salga fiador por un extraño, reténla en garantía si la da en favor de desconocidos. Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. El chismoso traiciona la confianza, no te juntes con la gente que habla de más. Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La herencia reclamada antes de tiempo no termina siendo de bendición. Nunca digas, me vengaré de este daño, confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor aborrece las balanzas adulteradas y reprueba el uso de medidas engañosas. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Vamos a leer el comentario. Dice lo siguiente: escucha la sabiduría y el conocimiento. Una de las maneras en la que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo es mediante el sabio consejo de otras personas. La gente sabia y conocedora tiene un valor incalculable. Vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. O como dice The Message, beber del hermoso cáliz del conocimiento es mejor que adornarse con oro y gemas preciosas. Busca ayuda a la hora de tomar decisiones importantes, afirma tus planes con buenos consejos. Aunque seguirás siendo responsable de tus acciones, fórmate un propósito pidiendo consejo y después llévalo a cabo usando toda la ayuda que puedas. El libro de Proverbios está lleno de sabios consejos. Te dice que te cuides de los cotilleos que traicionan la confianza y que evites a la gente que habla demasiado. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Una chismosa muy conocida tenía esta máxima bordada en su almohada: si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. Otro consejo es la advertencia contra la venganza. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Escuchar al Espíritu Santo significa escuchar la palabra del Señor. Los pasos del hombre los dirige el Señor.
¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Escucha al Espíritu Santo hablarte por medio de las Escrituras. Oramos, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo me habla por medio de las Escrituras. Ayúdame a escuchar y obedecer tu voz. Primera a los Corintios 14, del 1 al 19. Vamos a leerlo. Dice así: Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, al menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablara en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu oración de gracias, a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instrumento a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Vamos al comentario de esta segunda sección. Escucha mediante los dones el Espíritu Santo. Exalta el amor, pero no subestimes de ninguna manera la importancia de los dones del Espíritu Santo. Pablo enfatiza ambos. Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Alguna gente dice que deberíamos desear al dador y no los dones, pero el dador nos dice que ambicionemos los dones. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, por medio de los cuales el Espíritu habla a la iglesia. Pablo enfatiza la importancia de este don para la iglesia. Es aún más importante que hablar en lenguas. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Aunque Pablo estaba hablando en una situación en la que el don de lenguas corría el peligro de ser mal utilizado, aún así se muestra notablemente positivo hacia él mismo. Pablo dice que aquellos que oran en lenguas se edifican a sí mismos y que es un buen don para todos. Las lenguas son una manera de orar en el Espíritu y consisten primordialmente en acción de gracias y alabanza. Pablo da testimonio de su propio uso de este don. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo distingue entre el uso del don en privado, a lo cual anima en general, y el uso del don públicamente en la iglesia. Si uno habla en lenguas, hace falta que se interprete. Cuando se usa junto con el don de interpretación, se convierte en equivalente a la profecía. El don de interpretación permite que la iglesia sea edificada después de que una lengua haya sido dada públicamente. Todos los que tienen el don de lenguas deberían orar también para que la iglesia pueda ser edificada.
La profecía es la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo y transmitírselo a los demás. Es un don espiritual de gran importancia en la iglesia y debería ser deseado ardientemente. No consiste necesariamente en predecir el futuro, más bien suele consistir en transmitir lo que Dios está diciendo en la situación actual. Los primeros cristianos llegaron a ver, en esencia, al Antiguo Testamento como una profecía. El Antiguo Testamento es un testimonio profético de Jesús. El Nuevo Testamento es el testimonio apostólico de Jesús. No hay nada equivalente hoy en día en términos de autoridad. Las palabras de los profetas hoy en día no tienen la misma autoridad que las de los profetas y los apóstoles cuyas palabras formaron la Escritura. Las Escrituras son para todos los cristianos de todos los lugares y épocas. Una palabra profética es una palabra particular inspirada por Dios dada a una persona o grupo en particular en un momento concreto para un propósito específico. Es un informe humano, a veces parcialmente equivocado, de algo que el Espíritu Santo ha traído a la mente de alguien. Con todo, Pablo asigna un valor muy alto al don de profecía, porque es un don que edifica a la iglesia y puede causar un impacto en aquellos que no creen. Si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Esto es exactamente lo que le pasó a Will Wisby. La profecía ha de ser verificada en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Es algo que está en consonancia con la Biblia? Dios no va a contradecirse a sí mismo. ¿Es íntegro el profeta? ¿Es una persona de amor? ¿Cuál es el efecto de la profecía? Pablo escribe: el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Las verdaderas palabras proféticas de Dios siempre serán positivas en el sentido de que edificarán, animarán y consolarán. En conjunto, las palabras proféticas confirman lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Si no estás seguro de una palabra profética, no te precipites, sino haz lo que María, la madre de Jesús, hizo. Espera y medítala en tu corazón. Oramos. Señor, ayúdanos como iglesia a crear una atmósfera de expectación para escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir al escucharlo, siguiendo el camino de amor y deseando prontamente los dones espirituales. Segunda de Crónicas 10, 1 al 12, 16. Dice así: Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si usted trata con bondad a este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: el pueblo le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndeles de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam respondió con brusquedad:
Rechazó el consejo de los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que todos los israelitas se fueron a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Segunda de Crónicas 11. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Marasá, Sif, Adorayim, Laquis, Azecá, Sora, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todas con escudos y lanza. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los altares paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que habían mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hijos que ella le dio fueron Jeús, Semarías y Sahán. Después se casó con Maacá, hija de Absalón. Los hijos que ella le dio fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maacá, hija de Absalón, más que a sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas. También fue padre de 28 hijos y de 60 hijas. Roboam puso como príncipe heredero entre sus hermanos a Abías, hijo de Maacá, pues tenía la intención de hacerlo rey, y actuó con astucia, pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia. Les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Dice así: después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y fueron infieles. Por eso Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Con 1,200 carros de combate
60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los líderes de Judá que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: Así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Los líderes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos, dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los comandantes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido poner su nombre. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá, pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Iddo. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Abías lo sucedió en el trono. Vamos a leer el comentario a esta última lectura. Dice lo siguiente: escucha el buen consejo y las palabras proféticas. Roboam cometió un gran error. El Espíritu Santo le habló por medio de los ancianos que le dijeron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y los responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Roboam cometió el error de rechazar el consejo de los ancianos. En vez de eso, escuchó un malísimo consejo proveniente de un joven con el que había crecido. No escuchó al pueblo. Cuando todo Israel vio que él no iba a hacerles caso, se rebelaron. Pero Dios no dejó de hablar a Roboam. La palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le fue dicho que fuera y le dijera a Roboam: así dice el Señor. Esta vez el rey y el pueblo se unieron en la escucha al Señor, obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Más tarde, Dios habló otra vez por medio del profeta Semaías: como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono. Una vez más escucharon y confesaron con humildad: el Señor es justo. Como consecuencia, cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos, dentro de poco tiempo los libraré. Oramos. Señor, te pido que me des sabiduría para escuchar tu voz y saber qué consejo viene del Espíritu de Dios y cuál no. Ayúdame a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Pipa añade sobre 1 Corintios 14:4: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Cuando hace algunos años a una amiga le preguntaron si quería el don de lenguas, respondió: si es de ayuda. Necesito recibir toda la ayuda posible. Estoy muy agradecida a Dios por este don, pues muchas veces cuando no he podido expresar lo que estaba sintiendo, he usado este don para sacar lo que hay en mi corazón.
Hasta aquí llega el devocional de hoy. Puedes tomar un tiempo para orar de manera personal y meditar en la palabra. También puedes compartir este devocional con alguien que creas que le será de bendición. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Hasta mañana.